Queremos, antes de empezar a ministrar la palabra, Señor, agradecer a todos mis hermanos que el día de ayer estuvieron colaborando con su fuerza física aquí en este lugar, limpiando algunas cosas que, una área todavía que queremos habilitar. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La manera que tú puedes, una forma en que tú y yo podemos desarrollar la humildad, porque el corazón del hombre es muy orgulloso, ¿verdad? Es a través del servicio. Una forma de colaborar es una forma de humillarse. Y la Biblia dice que aquel que se humilla, Dios lo exalta. No es lo mismo que lo humillen a uno, a que uno voluntariamente se humilla. Así que de verdad agradezco a todos mis hermanos que estuvieron colaborando aquí, mi hermano Walter, hermano Giovanni, y a todos los hermanos, a todos, cada uno de ellos que estuvieron dando su fuerza física aquí. Hermano Patrick, que ha estado esta semana dando su tiempo. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ellos. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué es especial? Porque es una manera de dar tu tiempo, dar tu servicio. Y yo quiero bendecirles. ¿Me permiten bendecirles, hermanos? Si tú, para mí, levanta tus manos. Si tú no estuviste esta vez y la próxima vez, yo quiero colaborar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermano, porque tu palabra dice que ninguna persona que dé un vaso de agua se queda sin su recompensa. Padre, te pido que les recompenses con salud, con fuerzas, sus empresas, sus trabajos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de ellos, cada persona que determinó dar su tiempo y ha determinado dar su tiempo para servirte a ti. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Quiero hablarte hoy acerca de extraordinario. ¿Sabían ustedes que desde el momento que tú y yo, dice en Romanos capítulo 1 versículo 17, de hecho, que el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin? Dice que este estilo de vida es por fe desde el principio, ¿hasta dónde? Hasta el fin, de principio a fin. Y luego dice, la cual está escrito. ¿Qué está escrito? El justo vivirá por la fe. Díganlo conmigo, el justo. Una vez más, el justo. No, don justo. El justificado. Aquellos que tienen hemos sido justificados a través de Jesucristo. Dije, más el justo. Más fuerte, más el justo vivirá por la fe. Ahora bien, hermano, desde el momento que una persona elija vivir por fe, desde ese momento deja de ser una persona ordinaria. Deja de moverse un plano ordinario. Bueno, dirá, extraordinario. Extraordinario es que se sale de una forma convencional. Se sale de la manera habitual. Somos Dios a través de Jesucristo y a través de vivir una vida de fe. Automáticamente, hermano, eso es una invitación a vivir de una forma extraordinaria. El hombre, de alguna forma, hay una necesidad. Todos tenemos esta necesidad, solo que algunas la satisfacen de una forma muy equivocada. Todo el hombre tiene una necesidad saludable de ser reconocido. De alguna manera, que no pase desapercibido. De alguna forma hay una necesidad en eso. Aún los niños dicen, papi, mírame, ¿se recuerda? Mami, mírame. ¿Qué está diciendo eso? Necesita atención. Toda persona, para tener una salud emocional estable, necesita no pasar desapercibido. Por supuesto, una manera equivocada de usar esto es que
bueno, que hoy hubiera venido quizá con un traje color amarillo pollito, ¿verdad? Y quizá me hubiera puesto zapatos blancos y no sé, dientes de oro por aquí. Y eso, te lo aseguro, no pasa desapercibido. O por el carro que uno tenga, la casa que uno quiere construir, la manera que uno viste, está tratando de decir: ¡hey, mírenme! Quiero llamar la atención. Por supuesto, eso es una forma equivocada. Pero déjame decirte que la Biblia dice que del momento que tú y yo elijamos vivir por la fe, eso implica que salimos de un plano de una vida ordinaria. Por supuesto, no tienes que decir, bueno, extraordinario, como no sé si ustedes se recuerdan, es un pájaro. No, es un avión. ¿No se recuerdan? Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora. ¿Será un pájaro? ¿Será un avión? No, es Superman. No estamos hablando de Superman. Quizá para otro, lo más conveniente sería aquel que decía: más noble que una lechuga, más poderoso que un ratón, más rápido que una tortuga, y su escudo es un corazón. Algunos probablemente esa es su manera de sobresalir. No, hermano, no estoy tratando de decir que tenemos que volar para ser extraordinarios. Nos estamos diciendo que tienes que parar, demostrar que tienes la fuerza para levantar un carro, para decir: oh, esa persona es una persona extraordinaria. Estoy hablando de una manera diferente de vivir, que se sale de lo ordinario. Si tú ves, en una ocasión hablamos de esto, que para mí me bendijo entender este principio. Dios siempre ha peleado por Israel. De hecho, pero ellos obviamente tuvieron que enfrentar las batallas. De la misma manera, tú y yo tenemos que enfrentar las mismas batallas que cualquier otra persona que no conoce al Señor tiene. Tenemos los mismos problemas. Le debes quizá al mismo banco. Él es el mismo doctor, probablemente el mismo abogado, y también tiene el mismo problema legal. Las mismas cosas. Pero ¿qué nos hace diferentes? Los recursos de Dios para nuestra vida. Nosotros somos personas con esperanza y tenemos a Dios y su verdad. Ahora, eso de alguna manera ya nos saca de un plano ordinario. Israel peleó batallas. Dios usó a Israel. Pero quiero recordarles algunas de las cosas que Dios usó. Dios las usó a través de personas comunes y corrientes. Y eso los sacó de un plano ordinario y común. Para recordarles algunos de ellos, dice, por ejemplo, la Biblia dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. O sea que una persona ordinaria siempre está preocupada cómo va a ser. Eso es símbolo de interrogación. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué beberemos o con qué vestiremos? Pero la Biblia dice, porque los paganos andan tras de estas cosas, pero como tú y yo ahora ya no somos paganos, ¿verdad? Ahora hemos sido redimidos y ya no vivimos de esa manera ordinaria. Ahora vivimos confiados de que Dios, nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros. Y ese nivel de confianza ya te sale a ti de un plano ordinario. Por eso dice: y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios. O sea, una extraordinaria forma de vivir es una vida dependiente del gobierno del cielo en nuestra vida. Más adelante, hablando de Sansón, Sansón decía: bueno, les voy a revelar cuál es el motivo de que me saca de una persona ordinaria. Y luego, si él revelaba, decía: me debilitaré y seré como cualquier hombre. En otras palabras, seré ordinario. Con acto de obediencia, extraordinario. Sin el acto de obediencia, ordinario. ¿Ven? Es así. Él estaba diciendo: soy extraordinario, no soy ordinario, porque hay un acto de obediencia en mi vida y eso me hace extraordinario. Él lo sabía. Seré como cualquier otro. Ahora, hablando más adelante de Saúl,
el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Y cuando venga sobre ti, no serás una persona ordinaria. Haré de ti un hombre extraordinario. Hablando de extraordinario, estoy hablando que se sale de lo común. Y mire más adelante, hablando de armas no convencionales en la Biblia. Armas no convencionales significa no son usuales, cosas que se evidencia que salen de lo ordinario. Una de ellas es esta. Hablando Sansón. Sansón tenía un archienemigo que eran los filisteos. No solamente de él, sino de Israel. Y en una ocasión dice que hay una quijada de burro. Una quijada de burro no es un arma militar. O ustedes saben que alguien salga, ¿cuál es el arma de guerra? Una quijada de burro recién hecha. No, ¿verdad que no es un arma militar? ¿Es un arma militar una quijada de burro? ¿Un hueso? No, no es un arma militar. Sin embargo, Dios sobrenaturalmente moviéndose en la vida de este hombre, Sansón, extendió su mano, la tomó y con esta quijada de burro mató 1000 hombres. En otras palabras, es un arma no convencional. Hubiera tenido sentido, bueno, hubiera tenido una arma militar israelita, tecnología, saber qué. No, una quijada de burro no era algo convencional. Otro ejemplo, hablando de Benaía, uno de los valientes de David. Había un egipcio, un hombre de apariencia impresionante. Si dice impresionante, es que era musculosamente, en proporciones era un hombre impresionante. Probablemente infundía respeto, temor y miedo de la manera en que este egipcio se presentaba. Entonces vino, dice la Biblia, y el egipcio además tenía una lanza en la mano. Pero Benaía descendió con él con un palo. Siempre me ha llamado la atención la palabra palo. Porque si alguien me hubiera dicho un bate, bueno, tal vez tiene una forma más convencional, un garrote, ¿verdad? Está hecho como algo de defensa, pero, bueno, un bate tampoco, pero probablemente tendría una forma. No, un palo. La idea de un palo es algo que encontró ahí, un trozo de madera de un árbol que encontró, y en las manos de Dios esto se volvió extraordinaria, una arma extraordinaria. Y dice, y con un palo, arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su primera lanza. A ese hombre extraordinario, una persona ordinaria, pero en las manos extraordinarias de Dios, lo convirtió en algo fuera de lo común. ¿Me están a entender? Y hemos hablado aquí entonces de una quijada de burro, hemos hablado de un palo con que Dios le daba victorias a Israel. Y déjeme hablarte de algunos más. Cuando 3 compañías, aquí estaban los madianitas, una multitud de madianitas que venían en contra de Israel. Y en ese momento, en el libro de Jueces, Gedeón estaba al frente de esto. Cuando las 3 compañías tocaron las 3 trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaban por la espada del Señor y de Gedeón. No tenían espada en la mano. ¿Qué es lo que tenían? ¿Qué tenían en la mano? Una antorcha y una tinaja de barro. Y con esas cosas enfrentaron a una multitud de madianitas y los vencieron. Dígame, ¿una tinaja y trompeta es un arma de guerra? ¿Es un arma de guerra? ¿Sí o no? No lo es. Pero en las manos de Dios todo puede convertirse extraordinario. Estoy dándote tantas ideas. Y luego dice, y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían, con personas con trompetas y cántaros quebrados para que se evidenciara la luz. Son armas no convencionales. Uno más, y David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra, la lanzó con una honda e hirió al filisteo.
en la frente. Recuerda que David era un muchacho, no tenía un entrenamiento militar. El filisteo era un experto y alguien que era un caibil, o sea, era un boina roja, no sé qué cosas, era un marine, era alguien que tenía una escuela militar increíble. Y cuando David se presenta con él, le dice: David, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que soy yo? Yo he sido entrenado para esto, y tú vienes me mandan un muchacho con un palo. ¿Acaso soy yo? Pero empezó el orgulloso. Sentía que se iba a rebajar para pelear con un muchachito que venía con un palo. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Viene David indignado, sale corriendo para enfrentarlo. No salió corriendo de él, sale a enfrentarlo sale corriendo al frente de él, y con una onda mató al filisteo. Y por eso dice esto en la Biblia: y así venció David al filisteo con una onda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. ¿Cuál es la idea? No lo mató de una forma convencional. Una forma convencional era pues una batalla entre espadas. No había espada en su mano. En otras palabras, fue una batalla extraordinaria. Ahora, hermano, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Si Dios usó palos, si Dios usó una quijada de burro, si Dios usó una piedra para conquistar enemigos, cosas no convencionales, y las vuelve algo extraordinario, si usó cosas, ¿no podrá Dios usarte a ti, personas comunes y corrientes, y volverlos en las manos de Dios, y a través de una vida de fe convertirte en una persona extraordinaria? ¿Qué dicen eso? ¿Sí o no? Sí, hermano. Por eso la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Implica vivir de una manera extraordinaria. Y aquí es donde quiero hablarte de esto. Ahora que estamos por iniciar una campaña donde vamos a estudiar la Biblia, al menos una cronología de toda ella, podemos ver el maravilloso plan de Dios. Siempre Dios es un Dios que tiene planes. Siempre hace planes, hermano. Él planifica: haré esto, y lo hace. ¿En cuánto tiempo? Y así Dios planifica. Deberíamos de aprender de Él. Él planifica, dice lo que va a hacer. Y ustedes saben que Dios creó al hombre con un plan para que evidenciara y reflejara el carácter de Dios. Pero el hombre, en lugar de sojuzgar, fue sojuzgado. Y luego entonces Dios dice: bueno, como Dios es un Dios de propósitos, digo, voy a restaurar el plan y voy a levantar una nación, voy a construir un pueblo, porque en ese momento toda la nación se había contaminado, su pensamiento era hacer el mal. Y Dios dijo: voy a levantar una nación para que evangelice, para que haga anunciar al Dios de Israel, y era la nación de Israel. Voy a construir una nación. Voy a levantar una nueva generación de personas que me conozcan y den a conocer al Dios de Israel. Y entonces, como te explicaba, lo decíamos este viernes, si tú quisieras poblar o repoblar algún lugar y construir una ciudad, y que quieres que empiece cómo quisieras que fueran las personas, la salud, la constitución, etcétera, etcétera, ¿a dónde irías para buscar candidatos? Bueno, quiero hombres físicos, una pareja de hombres físicos, de hombre y mujer sanos, físicos en todo sentido, para empezar una generación, una familia, una nueva generación. ¿A dónde irías si esto quisieras hacerlo? ¿Sabe dónde iríamos? ¿Dónde sería un buen lugar? Bueno, iría a una universidad aquí en Estados Unidos, donde se supone que iría donde están los que están en un equipo. Seguramente tienen que tener buenas notas para que estén ahí, si no, no pueden estar. Entonces tienen
capacidad académica, tienen juventud, tienen fuerza, tienen salud, etcétera, etcétera, tienen papeles, etcétera. Iría ahí a buscar jóvenes, candidatos, matrimonio, para decirlos, establecer matrimonios y empezar a establecer una nueva descendencia de gente saludable. Pero miren nuestro extraordinario Dios. Decide irse a Florida. A Florida, esos lugares donde la gente ya está en retiro por el clima. Aquí solo hay gente retirada. Va a Florida, digo, tengo un plan aquí. Va a un lugar de abuelitos, ¿verdad? Y llega, tengo un plan. Ando buscando una pareja para procrear, para procrear y empezar una nación. ¿Tiene esto sentido? Dígame, ¿tiene esto sentido? ¿Tiene sentido esto que estoy hablando? ¿Tiene o no? No tiene sentido, hermano. Dios dijo, voy a construir una nación. Y va con dos personas ancianas, 75 años, en ese entonces se llamaba Abraham, y su esposa Sarai. Sarai tenía 65 años. O sea que Abraham le llevaba 10 años a su esposa. Entonces, por eso yo hice lo mismo. Entonces viene. Ay, Dios mío, ¿qué estoy pensando yo? No. Tengo un plan contigo. Voy a bendecirte, Abraham. Tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu parentela y vete al lugar que yo te iré diciendo. Y haré de ti una gran nación. Sí, de ti, de tu simiente, de ti. De ti voy a hacer una gran nación y la voy a multiplicar y serán bendición. Y todos ellos serán bendecidos y serán bendición. Tenía 75 años. Bueno, dijo, en ese entonces no había televisión, en ese entonces eran fuertes, todavía quizá pueda hacer algo. Pero le viene la promesa, dice, y esa promesa se atrasa 25 años. 25 años, hermano. Y luego mira esto interesante. Dios viene y se le viene a decir varias veces, lo animaba diciendo, Abraham, tú no eres una persona ordinaria. Tú eres llamado a vivir una forma extraordinaria. Por eso no eres común. Confía en mí, porque yo hago extrañas las obras, pero no significa que estén fuera del propósito y del plan de Dios. Tienes que confiar en mí. Y bueno, usted sabe la historia. 100 años. Y en eso le dice Abraham, voy a bendecirte. Y es más, ya no será tu nombre Abraham, padre enaltecido. Te voy a llamar padre de multitudes. Mira, hermano, en este momento, hasta este momento, pareciera que es algo de crueldad querer enfatizar en alguna persona algo que no tiene. No sé si me doy a entender. Estaba como tratando de enfatizar algo que no tenía. Padre enaltecido. Y luego le llama, no, tu nombre será padre de multitudes, y ya no será su nombre Sarai, tu esposa llamará Sara, princesa. Hermano, esto era para hacerlo sentir mal. ¿Tú te estás burlando de mí? ¿Me estás enfatizando algo que no tengo? No, hermano. Dios estaba ensanchando su plan, su extraña obra en la vida de Abraham y Sara, para mostrar que Dios hace cosas extraordinarias en personas ordinarias. Por eso, en las manos de Dios, tú y yo somos llamados a vivir de una forma extraordinaria. ¿Y qué sucede de todo esto? Y por eso me agradan las palabras de Abraham. Contra toda esperanza, dice Abraham,
creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Dios lo hizo. Cuando la gente dice no se puede, dice pues ahora es cuando van a ver que sí se puede, porque todo en las manos de Dios es extraordinario. Todo en las manos de Dios se multiplica. Todo en las manos de Dios es posible para el que cree. Todo es posible. Lo que nos saca de una vida ordinaria es tu fe. Y luego dice así será numerosa tu descendencia. Y su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Pues ya sabe, 100 años, ¿verdad? Ya parecía pasita. Ya estaba pasadito el hermano. Y Sara, no le digamos. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Él dijo, esto es humanamente imposible, pero como somos extraordinarios en las manos de un maravilloso Dios, Dios lo dijo, Dios lo hará. No sé cómo, pero Dios lo dijo, Dios lo hará. Y por eso, mira lo que dice el versículo 20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Dígame si eso no lo saca de un plan ordinario. No era para estas alturas poner, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pero tú ya sabes, está la cosa más difícil. Hermano, esa es la vida ordinaria. Una vida ordinaria de un creyente que no quiere vivir esta clase de fe es alguien que siempre está lleno de signos de interrogación. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Pero ya esto, pero aquí, pero acá. Un montón de excusas. Pero ¿qué hacía él? Solo daba gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios, no sé cómo lo va a hacer, pero esto va a ser emocionante. Dios lo hará. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo hará. Hermano, eso lo sacó de un plano ordinario. Y mira la parte de fe. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esto nos saca de un plano ordinario. ¿Cuántos creen que Dios lo que ha prometido lo cumple? Ahora mira que pensamos, hablamos de, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Pero veamos, hablamos de Sara. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Me gusta esa expresión de Sara, porque Sara consideró que el que había dicho eso era fiel. Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Hermano, la sacó de un plano ordinario. Somos extraordinarios. No lo crees, ¿verdad? Sí, ya estás pensando en el champulín colorado. Estás pensando en la velocidad la velocidad de la tortuga y la fuerza del ratón. Y la integridad y fortaleza de una lechuga. No, hermano, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Eso hizo que estas dos personas vivieran su vida de una forma extraordinaria. Voy a hablarte de un ejemplo más, Moisés. Dios había empezado a cumplir su plan y a través de Abraham y su descendencia, Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Isaac y Dios bendijo a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos y sus 12 hijos, 12, y una cosa exponencial. Y crecieron en Egipto de una forma increíble. Era una gran nación, pero se olvidaron de Dios. Y luego en su angustia clamaron al Señor, porque al olvidarse de Dios entraron en un plano de esclavitud. Y clamaron al Señor y Dios les envía a un gran libertador, Moisés. Y cuando Dios llama a Moisés, dice: Moisés, tengo un plan para ti. Quiero que vayas y hables a Faraón. Pero hermano, hablar a Faraón era hablarle a una potencia mundial en ese entonces. Y mire la excusa en ese momento. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor,
Nunca he sido hombre elocuente. Tengo pavor. Me da mi micrófono y pareciera que es mal de Parkinson con el micrófono, ¿verdad? No puedo, me da pavor hablar en público. Busca otro, piensa en otro. Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después que hayas hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, Señor, perdona, te equivocaste de persona. Yo no califico para eso. Ahí es cuando Dios, mire, eso es lo asombroso, Dios. Mire la gente que Dios usa. ¿Cuál será tu excusa entonces para no servirle al Señor? Sin embargo, usted sabe, Dios usó a Moisés, y Moisés fue ante Faraón y fue el gran líder que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. Pero ¿cuál era su actitud en principio? No calificaba para que fuera alguien que podía hablar. Sin embargo, Dios lo usó. Una persona ordinaria, extraordinaria en las manos de Dios. Déjame hablar de otra persona, Débora. Débora es un caso muy extraordinario. Israel, después el hombre, hablando de ahora la mujer, por causa de la caída, perdió su ubicación. Su ubicación era al lado de Adán para hacer un gran plan. Adán solo no lo podía hacer. Cuando la complementaron con Eva, exponencialmente el plan de Dios se hizo grande en ellos dos. Por eso es que el matrimonio es una bendición y es un plan de Dios. Pero ya dijimos, matrimonio entre un cuchillo y un tenedor, ¿verdad? Entre hombre y mujer. Dios bendice eso. Y de esa manera iban a ser exponencialmente poderosos. Pero ni Eva no estaba ni a la cabeza ni a los pies. Lo sabemos muy bien. Pero ¿qué pasó eso? Ahora digo, bueno, porque por lo que has hecho, Eva, ahora tu deseo será el varón, y entonces por él vino hasta el suelo. Y en esa cultura de que una mujer no podía sobresalir, donde Dios levantaba jueces, y los jueces eran como los primeros ministros, eran los que estaban al frente de la nación de Israel, eran jueces, y ellos, cuando se levantaban jueces, Israel se levantaba. Pero en ese momento Dios hizo algo especial, marcó una diferencia. Levantó una mujer juez. Esto es inusual, muy inusual. Y mira esto, Débora era una profeta, mujer de Lapidota, o sea, estaba sumisa, no era que era una mujer bajo autoridad. Bajo la autoridad del esposo. No sé cómo hicieron eso, ¿verdad? Pero era esposo y primer ministro al mismo tiempo. Yo no sé cómo hacían, ¿verdad? Bueno, ahorita te hablo como mi esposo, así que yo tengo autoridad. Y en ella voy a decir, bueno, yo te hablo con la primer ministra de Israel, así que yo tengo la autoridad. No creo que haya sido muy fácil eso, ¿verdad? Pero de alguna manera, bajo la sabiduría de Dios, se llevaba muy bien. Bueno, yo digo eso. ¿Se pueden imaginar eso? Esposa y también primer ministro. Bueno, entonces Débora profetiza de mujer. Juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para pedir juicio. Yo siempre he preguntado, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no un hombre y una mujer? Bueno, probablemente no hubo un hombre que estuviera dispuesto a pagar el precio y una mujer que sí. Usted sabe que a veces las mujeres son tremendas, hermano, en las manos de Dios. Hay cosas que el hombre no está dispuesto a hacer, las mujeres sí. Entonces, en esa situación, pues yo digo, bueno, ahí está Débora. Tiene disponibilidad y tiene su misión y tiene su corazón. Voy a ser una mujer extraordinaria. Y llama a Débora. Y venían ellos y tenían que tener la humildad
de ir a pedir un consejo a Débora. Entonces viene esto y versículo 6 dice: y ella mandó a llamar a Barak. Había una situación, un pueblo enemigo se estaba acercando para conquistarlo de nuevo, y le dijo: esto ordenado al Señor. En eso vino un manto, una unción profética sobre Débora, y empezó a hablar. Recuerda que estaba bajo una palmera, tenía esposo, no era una mujer suelta. Entonces empieza a hablar bajo autoridad de parte de Dios y dice: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel: ve, marcha al monte de Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. O sea, prepara un ejército, hay que ir a pelear. Y luego dice: y yo atraeré hacia ti. Está hablando de parte de Dios, ¿verdad? Dios atraerá hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente de Sison, y lo entregaré en tus manos. Le estaba diciendo: Dios nos dará la victoria. Una mujer que no había tenido un entrenamiento militar estaba dando aquí instrucciones de guerra. ¿No lo hace eso extraordinario? ¿Aló? Y ahora mire esto, hermano. Y respondió Barak: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas, no iré contigo. Mira la influencia espiritual que había y la confianza que ofrecía esta mujer. Eso era muy común en Israel, cuando invitaban a los profetas para que los acompañaran. Pero mira esto. Y ella le dijo: ciertamente iré contigo, sin embargo, mira esto, el honor no será tuyo. El honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en las manos de una mujer. Hermano, esto ahorita lo vemos así porque vivimos en Estados Unidos. ¿Tú lo dices esto en Medio Oriente? Te hunden. Blasfemia. Y no sé qué más, a ver qué cosas dirían. Esta vez Dios va a dar la victoria en manos de una mujer. Todo en las manos de Dios se vuelve extraordinario. ¿Qué está excusando tu llamamiento o tu servicio al Señor? ¿Tu edad? Pregúntale pregúntale entonces a Sara y a Abraham. ¿Tu edad fue excusa para servirle a Dios? No. Estorbó, pero no fue excusa. Al contrario, eso me sirvió para evidenciar el poder y la grandeza de Dios. No. La edad no es excusa para servir al Señor. ¿Aló? Si estás pensando en tu retiro de Miami o en Florida, no, hermano, no, Dios puede sorprendernos aún. Por eso dice la Biblia: desde el momento que tú elijas vivir por la vida, por fe, te saca de un plan ordinario. Ahora, si quieres vivir una vida ordinaria, pues piensa en la Florida o piensa en un lugar calientito. En los veranos varias, tú sabes, ¿verdad? Pero no, hermano, esas personas fueron increíbles. Ella: ciertamente iré contigo, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara. En otras palabras, Dios me va a usar a mí. Estaba diciendo, una mujer sin entrenamiento militar. En primer lugar, mujer. Segundo, sin entrenamiento militar, al frente del ejército de Israel, y Dios dándole la victoria. Dígame si esto no es extraordinario. Pedro y Juan. ¿Quién era Pedro y Juan? En Israel, toda la mentalidad de un joven era ser un rabino, tener el privilegio de sentarse y que le enseñaran en hebreo, a leer hebreo y a leer el Antiguo Testamento.
Eso era enseñarles, tomar el tiempo en enseñanza e instrucción. Pero seguramente Pedro y Juan, cuando fueron a la escuela primaria, creo que desde kinder, los rabinos dijeron: mira, Pedrito, yo pienso que ¿dónde va este cuadrito? Lo metía en un triángulo y el triángulo lo quería meter en un círculo. Mira, Pedrito, ¿de qué hace tu papá? Mi padre es pescador. Pues yo pienso que será mejor que pienses como pescador, porque no sé si la vas a hacer. Bueno, entró a la escuela, entró a primaria, la misma historia. Pedro y Juan: miren, yo no creo que estas sean sus vocaciones. Ustedes no son muy listos para esto. Matemáticas, no. ¿No han pensado en ser pescadores? Como tu papá, como tus abuelos, pescadores. Hermano, usted sabe, llegaron en realidad pescadores. La universidad para Pedro y Juan, la escuela de rabinos para Pedro y Juan, fue un sueño. Ellos fueron personas con un trabajo honroso de ser pescadores. Mira esto, ¿qué pasa? Mucho tiempo después, cuando el Señor los toma y cuando el Señor los llama, Él dijo: yo quiero hacer los pescadores de hombres. Vengan. A través de una relación con el Señor, Dios cambia sus vidas. Y en un momento, ellos están entre el concilio y empiezan a hablar. Y de la manera que hablaban, la elocuencia con que hablaban, la autoridad y las palabras que usaban eran dignas de una persona que había salido de los pies de Gamaliel, solo que convertido. Entonces, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, la osadía era la libertad de palabras, la libertad y la autoridad con que hablaban, la confianza con que hablaban. Esto no era usual en un pescador. Y al darse cuenta de que eran gentes sin estudios, en otras palabras, ellos no pasaron por la escuela de los rabinos. Ellos nunca estuvieron en una escuela de rabinos, nunca fueron instruidos en esto, y ellos se asombraban de la forma que usaban la palabra. Ellos se asombraban de su autoridad con que hablaban, y por eso dice, se asombraban que eran sin estudios ni preparación. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Ven, la vida de fe de cualquier persona nos transforma en personas extraordinarias. La fe. Y quiero ir terminando. Esta es otra persona. Tengo un plan. Voy a utilizar personas comunes y corrientes. Levanta, miren, ¿no creen ustedes que debió haber sido buscar a Nicodemo? Porque por lo menos Nicodemo era alguien experto en el Antiguo Testamento y que de alguna manera sí creyó en Jesús. ¿Por qué Dios no usó a Nicodemo? ¿Por qué no usó Dios a Nicodemos o personas fariseos que eran expertos en las Escrituras? ¿Y por qué no utilizó a alguno de ellos? ¿Por qué utilizó personas comunes y corrientes? No lo sacó de ahí, lo sacó del vulgo. Mateo, mira las cosas extrañas que Dios hace, pero no significa que estén fuera de su gobierno. Llama a Mateo. Mateo probablemente humanamente era la persona menos indicada para que Jesús llamara a ser parte de su liderazgo. Mateo, ¿ustedes saben quién era Mateo? Él trabajaba para el Imperio Romano y lo consideraban un traidor, era odiado. Sin embargo, la Biblia dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, y sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y ustedes saben que Mateo fue el que escribió el primer evangelio que hace la transición en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando Dios quiere tomar a una persona, no toma en cuenta ni su pasado ni quién era. Solo está diciendo: ¿crees en mí? ¿Confías que yo puedo hacer algo contigo? Sí, entonces te haré de ti una persona extraordinaria.
no voy a tomar en cuenta, no voy a tomar en cuenta ni tu cultura, ni quién eres, ni qué hiciste, ni tu pasado. Solo quiero saber si confías en mí. Solo quiero saber si puedes confiar en mí, que puedo hacer algo diferente en tu vida, cambiar el estilo de tu vida, transformar tu pasado. ¿Confías en mí? Sí. Entonces, y justo por su fe vivirá. Y esa fe lo convierte en una persona extraordinaria en las manos del Señor. Quiero ir terminando. Este es otro mensaje. Persona increíble. Tú y yo no hubiéramos pensado en Pablo. Pablo, Dios lo llama el perito arquitecto de la iglesia. ¿Se imagina eso? Pablo es una de las pocas personas que se puede atribuir y decirle mi evangelio, y no con un aire de arrogancia. Él decía mi evangelio. En otras palabras, lo que sucedió es que Dios le reveló a Pablo el evangelio. No permitió que se juntara ni con los apóstoles para que no lo contaminaran en su legalismo, y Dios lo prepara a él, solo a él. Y por eso él decía mi evangelio, pero no como algo personal, sino que Dios le reveló a Pablo. Pablo, Dios lo hace perito y arquitecto de la iglesia. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. La forma en que una persona hoy, una iglesia, tiene herejía, será a la medida que se aleje de la doctrina de Pablo. Nosotros debemos ser la doctrina paulina, no de Lim, no de Pablo, hermano. Él eso lo decía el hermano Otto. No somos doctrina de Lim, tenemos que ser la doctrina de Pablo. Si nos alejamos de Pablo, entonces nos alejamos de la verdad. Amén. Pablo es verdad. Pablo, lo que estoy tratando de decirte es que el liderazgo de Pablo es increíble. Dios lo nombra perito y arquitecto de la iglesia. Pablo. Pero ¿quién era Pablo? Por eso Pablo en una de sus cartas escribe esto. Dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pues yo perseguí a la iglesia. Por eso él dice esto. Pero por la gracia de Dios, miren, eso no se trata que si yo quise o no quiso, es la gracia de Dios en mí. Dios eligió llamarme sin tomar en cuenta mi pasado, y lo convierte a Saulo, lo convierte en Pablo. Y miren quién era esta persona. Hermano, estoy tratando de decirte que si tú estás atravesando unos momentos extraños sobre tu vida y que no entiendes, déjame decirte que Dios hace extraña su obra, pero no significa que esté carente de propósito en todo lo que hace. Hermano, ¿qué respiras tú? ¿Qué respiramos nosotros? Aire, ¿verdad? Aire. Tú y yo respiramos aire. ¿Sabe qué respiraba Saulo? El que Dios dijo, voy a levantar a Saulo. Voy a levantar un líder. Estoy buscando a un líder para construir la iglesia. Pero mire, ¿qué respiraba Saulo? ¿Qué respiraba Saulo? Se recuerda, cada vez que respiraba, dije, esos judíos, esos cristianos. Cada respiro de Pablo de Saulo en ese momento era que algunos creyentes iban a morir. ¿No es esto extraño? Que Dios utilice a esa persona para construir su iglesia. Hermano, ¿no es extraño que Dios te quiera usar a ti para construir su iglesia? Ahí sí lo crees más, así, eso sí está difícil. Que Dios me use a mí está difícil. No, hermano, mira esto. Saulo respiraba todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Cada vez que Pablo respiraba, un discípulo moría. Y mira esto.
Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Ese era Pablo. Y luego dice, para terminar, Dios dice, yo voy a elegir, lo voy a cambiar. Todo en las manos de Dios se transforma, se multiplica, le cambia la vida, le cambia. Hermano, por eso, si tú estás en las manos si tú permites ponerte en las manos de Dios, no podrías estar en mejores manos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hay de común en esto? Quiero terminar. ¿Qué hay de común en las cosas inusuales que Dios utilizó? Era que las personas que lo usaron fueron usadas por Dios. Fue una gracia sobrenatural sobre sus vidas. Si Dios utilizó quijadas, si Dios utilizó palos, ondas, cántaros, trompetas, marchas para conquistar y dar la victoria a Israel con armas no convencionales. Y Dios utilizó personas no convencionales, hermano, para construir su plan. Eso, déjame decirte, Dios continúa haciendo lo mismo. Por eso, no subestimes tu pasado. Bueno, deja que Dios lo sane, deja que Dios lo perdone, pero tu pasado no es excusa para que estés en las manos del Señor. Todo lo que hace la diferencia es la fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y en el poder que Dios da para cada uno de nosotros. En esta mañana quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Extraordinarios. En realidad, hermanos, somos personas. No hay una diferencia con una persona secular, excepto tu fe. Mire qué tan especial somos para el Señor. Si entendiéramos eso, probablemente eso tu estima afirmaría tu identidad. Dice la Biblia, cierto hombre encontró un tesoro de un campo, pero el campo no era de él. Y luego dice la Biblia, él va contento a vender toda su propiedad para comprar el tesoro. En otras palabras, vendió todo lo que tenía y lo hizo contento. O sea que el tesoro, la alegría del tesoro sobrepasaba aquellas cosas que iba a perder. Así dice la Biblia. Dice la Biblia, y no va esta persona contento, vende todo lo que tiene, o sea, todo lo que tiene valor, lo vende para adquirir algo más valioso. No está hablando nuestro Señor Jesucristo, no está hablando Dios de que vendió a Jesucristo para comprar un tesoro que somos tú y yo, la iglesia del Señor. Entonces, y Dios lo hizo contento. Esto, hermano, es suficiente para creer que yo salgo del ordinario. ¿Cuánto costó mi alma? ¿Cuánto costó redimir mi alma? Costó la sangre del Cordero de Dios. Y todo lo hizo para adquirir, comprar ese campo para tener derecho de ese tesoro. Eso nos saca de un plano ordinario. He tratado de decirte que Dios, el llamamiento de Dios es sacarnos de vivir una vida ordinaria. ¿Cómo? Dígame si la confianza en Dios no te saca del ordinario. Pablo y Silas a medianoche, luego después de ser golpeados, lo ordinario es que se quejaran y pidieran indemnización y pensaron una demanda y vieran qué van a hacer para demandar a aquellas personas que los habían injuriado y porque estaban ilegalmente en un juicio ilegal, y ya estarían quejándose y viendo cómo, ¿qué dice la Biblia que hacían ellos? A medianoche Pablo y Silas cantaban al Señor. ¿No los hace eso extraordinarios? Mientras que todo el mundo está afligido y preocupado,
tú tengas confianza y serenidad en tu corazón, porque tienes la confianza en Dios que tiene cuidado de tu vida, ¿no te saca eso a ti de una vida ordinaria? Mientras que todo el mundo se queja, mientras todo el mundo tiene excusas, tú lo ves todo como una oportunidad de Dios para glorificar su nombre a través de ti y a través de tu vida y aún a través de tu adversidad. Hermano, esto nos saca de un plan ordinario. La iglesia debemos de vivir entonces de una forma extraordinaria, porque tenemos un Dios maravilloso del lado de nosotros, que convierte lo común en extraordinario. Todo en las manos de Dios es transformado. Todo en las manos de Dios es multiplicado. Todo en las manos de Dios cambia, transforma. No importa tu edad, no importa la circunstancia, no importa lo que tengas. Si lo pones en las manos del Señor, nuestra vida puede ser cambiada. Yo los desafío en el nombre de Jesús para que dejemos de ser comunes. Yo los desafío en el nombre de Jesús para que dejemos de pensar como una persona que no tiene al Señor piensa. Porque pensar como el Señor quiere que piensa, eso te sacará de una vida ordinaria. Esto es un llamado de Dios para nosotros. Levanta tus manos al cielo. ¿Qué está excusando que le sirvas a Dios de una forma extraordinaria? ¿Qué está excusando tu servicio al Señor? Si estuvieran toda la gente, si hubiéramos tenido el tiempo de escribir todas las personas que Dios usó, que humanamente nunca hubieran calificado para esto, pero que fueron cambiados, transformados por la gracia de Dios. Y ahora tú y yo podamos decir: por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy por el poder transformador de Dios. Mientras cantamos al Señor con todo nuestro corazón.